Hola, soy Patricia Araya de la Fundación Papudo, comunicando y educando. Continuamos entonces con la segunda cápsula dedicada al tema de la corrupción y la probidad. El tema de esta es qué acciones vamos a tomar frente a la corrupción. Así que pongamos atención. ¿Quiénes deben participar en el resguardo de la probidad y la anticorrupción? Bueno, una parte muy importante le corresponde al sector público, ¿no? Todo lo que es el organismo del Estado, los gobiernos, todo aquello, es decir, todo el aparato que conduce a nuestro país, tanto los gobiernos, los partidos políticos, etcétera. Por otro lado, la academia, es decir, institutos, universidades, la escuela, ¿ya? Que deben apropiarse también de esta oportunidad de resguardar, educar, enseñar. ¿Cuál es el problema de la academia, según mi punto de vista? Que a veces en la academia se adquieren muchos conocimientos, se les enseña a los estudiantes, a los profesionales, pero luego la bajada de esa información, lo que aterriza en la sociedad, a veces no se visibiliza, no se concreta. Y por último, la sociedad civil organizada. O sea, esta es, para nosotros como Fundación Papudo, este es nuestro objetivo, llegar a la comunidad, a la sociedad civil organizada, que pueda tener los conocimientos. Es decir, nosotros queremos hacer este vínculo entre lo que es lo académico, el conocimiento y el sector público también, recabar información y luego llevarla a las comunidades y a las personas para que puedan realmente tener competencias y estar capacitados en todos estos temas que son, a veces, el desconocimiento causa el dejar de hacer. Entonces, cuando uno se educa y aprende, entiende que es importante la participación. ¿Qué se entiende por corrupción? Bueno, ahí está la definición más general, ¿no? Es el abuso de poder para beneficio propio. Hay otras definiciones que han hecho los expertos y que vamos a revisar enseguida. La profesora de la Universidad de Yale, Susan Ross Ackerman, dice que la corrupción es el uso incorrecto del poder público para obtener beneficios privados. Y el profesor Robert Kilgard, de la Universidad de Graduados de Claremont, dice que es el mal uso de un cargo para beneficio personal. Ahí tenemos dos definiciones que son similares o agregan algo más a la primera que dimos. Es decir, hacer uso y abuso de un poder para beneficio propio. El mismo profesor Robert Kilgard crea una ecuación de la corrupción y dice C es igual a M más D más R. ¿Qué significa eso? Que la corrupción es igual a la suma de un monopolio de poder, por ejemplo, monopolio, en cualquiera de las instituciones, sea presidenciales, sea senadores, sea diputados, sea comunidades más pequeñas como los municipios, fiscalía, cualquier institución, ¿no?, que tenga el monopolio de un poder, y se le suma a eso la discrecionalidad. ¿Qué es la discrecionalidad? Es aquella capacidad de tomar decisiones de dicha autoridad y que no está reglamentada y queda en un estado gris, ¿no?, de las circunstancias. Entonces, es la libertad de tomar decisiones sin ser reglamentado. Y por último, la rendición de cuentas, que no se hace, o se hace a medias, o se hace mal, o se miente. Entonces, cuando tenemos corrupción es porque está funcionando mal este estado de monopolio del poder, la discrecionalidad y la falta de rendición de cuentas o la negativa de rendición de cuentas. Ustedes recordarán con respecto a la rendición de cuentas que nosotros hicimos una denuncia con respecto a la cuenta pública en Papudo. ¿Se acuerdan que
la cuenta pública fue entregada en un pequeño pendrive y no se le explicó a nadie y ahí quedó, ¿no? Nosotros hicimos un exhaustivo análisis, pero ahí quedó. Entonces, en esta ecuación de la corrupción, la palabra discrecionalidad es clave, ¿no? Se refiere a aquello que hacemos libremente con la facultad que tienen las autoridades, los administrativos, y que no está sujeta a reglas. Por lo tanto, la corrupción puede propiciarse y desarrollarse cuando los agentes tienen un gran poder en la toma de decisiones, primero. Segundo, cuando gozan y proceden con con alta discrecionalidad, o sea, tienen alta discrecionalidad, pueden hacer, entre comillas, lo que quieran. Y tercero, la falta de transparencia en sus determinaciones. No transparentan lo que hacen, no lo comunican, no lo aclaran, queda en la nebulosa. Cuando te dan una respuesta vaga, ¿no? Estamos haciendo esto. Eso es falta de transparencia. ¿Qué acciones pueden ser consideradas corruptas? Varias, muchas, las vamos a enumerar. El soborno y el cohecho, esto de pasar platita, ¿no? De pedir que te hagan algo, la coima. La malversación de fondos públicos que se desvían, es decir, fondos que se desvían, que se ocupan mal. La apropiación indebida, o sea, simplemente quedarse con dineros que son públicos, como hay muchos casos. El peculado es una palabra a lo mejor que nunca han escuchado ustedes, pero significa la desviación de recursos por parte de un funcionario público. Se desvían los recursos, se van para otro lado. El tráfico de influencias, es decir, como yo te conozco, tú me conoces, ya te voy a hacer, ¿cómo se dice?, la paleteada. Entonces, eso es tráfico de influencias. El abuso de las funciones, cuando tengo abuso de mi poder. El enriquecimiento ilícito y el lavado y el blanqueo del dinero. ¿Qué otras acciones pueden ser consideradas de corrupción? Lo explica también la OEA en 1996 en el artículo 6, la Convención Interamericana concluye que la corrupción es el soborno o dávida, el peculado, ya explicamos lo que era, el abuso de poder, el soborno transnacional, también hay sobornos internacionales, ¿no? Países que, gente de otros países que se especializan también en sobornar para conseguir apoyo en un determinado país donde quieren negociar. El enriquecimiento ilícito y la malversación de fondos públicos. Transparencia Internacional en el 2020 propone considerar dentro de las tipologías de la corrupción formas menos evidentes, más oscuritas, digamos, que uno no logra darse cuenta de que son también parte de la corrupción, pero que nos huelen a corrupción, como son, por ejemplo, las faltas administrativas y éticas, ¿no? A veces las personas que trabajan en las oficinas cometen faltas administrativas y éticas, pero les bajan el perfil, las minimizan. Estas acciones, si bien pueden tener un menor impacto, ¿no? Son malas prácticas que pueden ser precedentes para casos más graves. Es decir, cuando a veces se sistematiza una corrupción leve, ¿no? Una paleteada, por ejemplo, se sistematiza, eso generalmente va creando un caldo de cultivo para mayor corrupción. La malversación de fondos, el peculado doloso, el peculado culposo, distracción de caudales públicos, aplicación pública diferente, es decir, yo no trato igual a todas las personas, tengo ciertos beneficios para uno y para otros no los considero, fraude al fisco, cohecho, soborno, el cohecho pasivo, ¿no? Que yo estoy acostumbrado a recibir y no digo nada, es como que no me doy cuenta. El cohecho activo de un funcionario, el cohecho funcionario público. Todos estos conceptos ustedes los pueden obtener. Me pueden solicitar tanto el PowerPoint como el estudio. Yo se los puedo hacer llegar, como les dije, al correo de la Fundación, lo pueden solicitar. Acciones más sofisticadas de falta de probidad. En algunos casos están asociadas a sanciones administrativas o penales. O sea, más sofisticadas significa que son como un poquito más preparadas, ¿no? Y también como que no pasan muy evidentes. El mal uso de la información privilegiada. Como decíamos, las acciones más sofisticadas de falta de la probidad son aquellas en que algunos casos están asociados a sanciones administrativas o penales. Por ejemplo, el mal uso de la información privilegiada, la utilización de la posición funcionaria para obtener algún beneficio, eso es
bastante habitual, la gente se aprovecha de su cargo para obtener beneficios, ya sea propios o para personas cercanas. Y eso está penado por la ley, ¿ya? La ley de probidad. Pero muchos desconocen la ley de probidad. Los principios de eficiencia, eficacia y legalidad, es decir, eficiencia, hacer las cosas bien, eficacia, lograr los objetivos que la ley propone y estar apegado a la norma, ¿ya? Principios de eficiencia, hacer las cosas bien durante el proceso, ocupar bien los recursos, etc. Eficacia, lograr el objetivo que se pretende y que se ha planteado, y por último, estar dentro del marco de la legalidad. Otra acción más sofisticada también, y que a veces pasa como camuflada, ¿no? Pero que algunos percibimos que no es correcta, pero ahí está: ocupar tiempo de la jornada laboral para actividades que no tienen relación con las labores desempeñadas. Es decir, ocupar camionetas, autos, tiempos, etcétera, donde te están pagando para hacer un trabajo profesional, pero tú lo utilizas para otro tipo de acciones. Otras como, por ejemplo, el beneficio directo e indirecto para provecho propio o de terceros, usar dineros de la institución para provecho propio o de terceros, solicitar o aceptar regalos en razón del cargo que se emplea. Uno no debiera aceptar regalos, ¿no? Ni donaciones que no están a lo mejor debidamente, ¿se acuerdan de las donaciones para las campañas políticas? ¿No? Entonces, ahí esas áreas son como un poquito grises, ¿no? Y tienen que ver mucho con la discrecionalidad, o sea, qué es lo que yo puedo y no puedo hacer dentro de un marco legal, y si la ley a veces como no lo ve, no lo hago, etcétera. Entonces, esas áreas son las más grises. Conflictos de intereses, tráfico de influencias, nepotismo. Desempeñar las labores encomendadas sin respetar los principios de eficiencia, eficacia y legalidad, ya lo dijimos. Ocupar tiempo de la jornada laboral, también ya lo dijimos. Hay otras como las observancias éticas, es decir, todos tenemos un conocimiento más o menos laxo de lo que es la ética, ¿no? No son todas las personas expertas en ética, pero diríamos que el 99,9% ha tenido alguna precaria o básica educación sobre los principios y valores morales que la familia nos otorga, o la escuela, ¿no es cierto? Y a veces hay observancias éticas que no se realizan, por ejemplo, contra, por ejemplo, los valores de la función pública. Conductas que, ¿no es cierto?, están dentro del marco de los códigos de ética, que tampoco existen a veces, ¿no? Se le pide a los municipios que ojalá, se les está pidiendo ahora últimamente que ojalá tengan un código de ética. Segundo, dichos de odio, discriminación hacia las personas. Eso ha ido mejorando, ¿no? Las personas ya están más conscientes de lo que pueden hacer y decir, porque es más público. Entonces, la gente ha ido aprendiendo de que no se debe discriminar. Así como hemos aprendido eso, debiéramos aprender también mucho más sobre probidad. El procrastinar, palabra nueva, a lo mejor para muchos. Procrastinar significa postergar, aplazar, con mala intención en el desempeño diario de las tareas, es decir, dejar para mañana las cosas, no darle importancia, no considerar plazos, distender los plazos a veces para no tocar los temas. Eso se llama procrastinar. Negar arbitrariamente información pública. Ahora, con la ley de transparencia a uno no le pueden negar ni le deben negar. Uno puede, con la ley del lobby, la ley de transparencia, pedir información, informarse. Es muy interesante aprender sobre eso. 8. Utilizar material de oficina para fines personales. Hay gente que hace las fotocopias en la oficina, sus fotocopias de libros de colegio de sus hijos, ejemplo. No advertir situaciones que potencialmente podrían generar un conflicto de intereses. A veces hay conflictos de intereses, tengo que tomar decisiones y yo soy, por ejemplo, concejal o administrativo y tengo que tomar una decisión, pero resulta que está involucrado mi pariente. ¿Me conviene participar en esa toma de decisiones? Absolutamente no. O sea, yo debo tener probidad, saber alejarme cuando no me corresponde tomar decisiones que involucran a parientes muy cercanos, hasta incluso tercer grado consanguíneo, dice en algunos casos la ley. Falta de prolijidad en el trabajo diario, o sea, cómo yo hago mi trabajo. ¿Lo hago bien? ¿Lo hago correctamente?
estoy atenta a los detalles, contesto un correo, por ejemplo, soy prolija en responder un correo electrónico, ¿no? Porque la persona que escribe un correo está esperando siempre una respuesta. Entonces es una muy mala práctica no responder un correo, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la administración pública. Si un ciudadano cualquiera escribe un correo o una carta a una autoridad, algún administrativo, esta debe ser respondida. Es importante. Porque si no, miren, ahí pasa la pérdida de confianza. Entonces la gente dice, no me contestan, no saco nada, ¿no? Entonces con ese pequeño detalle ya estoy socavando la confianza y estoy haciendo un atentado a la probidad. Quedamos hasta aquí. Esta es la segunda parte y esperamos que los contenidos hayan sido de su agrado o los hayan comprendido a la manera en que esperamos tenga el mayor efecto. Bien, Fundación Papudo, Comunicando y Educando, siempre les estará entregando contenidos importantes para mejorar nuestro conocimiento y nuestra educación. Hasta pronto.